12:35 estamos de vuelta y queremos hacerles un apunte cultural porque hoy a las 8 de la tarde se va a presentar en la Casa Invisible este libro que ven que tengo, Todo queda en casa, del escritor Santi Fernández Patón. Pero nosotros no nos vamos a esperar a que llegue a las 8 de la tarde y les vamos a adelantar ya en exclusiva alguna de las cuestiones que aborda Santi en esta obra. Santi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Santi, que además tenemos una relación muy especial con él porque hasta hace pocos meses era el responsable de comunicación del Grupo Municipal Málaga Ahora, que hasta esta última legislatura estaba en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Echas de menos la política, vivirla de una manera tan directa como la has vivido en los últimos 4 años, Santi? Bueno, tengo dos respuestas para eso. Buenos días a todo el mundo. Una es que sí, que lo he hecho, pero que sería políticamente correcta, pero la realidad es que no. Ha sido una experiencia apasionante, absorbente, en la que está implicado al 100% y en la que creía, pero mi mundo pertenece a la literatura, a los libros. Y de hecho, como decías, hoy arranca esto y quería que arrancara aquí, ¿no? Porque precisamente desde cuando estaba en el ámbito de la política municipal siempre defendimos mucho que tenía que haber una televisión de calidad municipal en Málaga y me hacía mucha ilusión arrancar, digamos, esta mini gira de presentaciones aquí en Canal Málaga. Pues nosotros te lo agradecemos mucho, Santi. En estos 4 últimos años has tenido tiempo para dedicarte a la que es tu verdadera pasión, a la escritura. Muy poco, es muy absorbente. Esta novela, realmente la primera versión la terminé, digamos, a los pocos meses de empezar la legislatura. La venía haciendo de antes y cuando empezó la legislatura la tenía casi terminada. Estuve unos meses más dando los últimos toques, la envié a varias editoriales sin éxito, recibí varios informes de lectura y hace ya poco, pues ya con las cosas más asentadas, mi rutina en el ayuntamiento, yo trabajaba en prensa, ¿no? Responsable de prensa del Grupo Málaga Ahora, pues ya empecé a retomar y a reescribir una nueva versión que es la que finalmente acaba de ver la luz. Una nueva versión que además, prácticamente nada más salir, se hizo con el premio certamen Auguste Dupin de novela negra y de denuncia social. Sí, ¿no? podías enviar o novela negra o denuncia social, que casaría más en denuncia social, y era una editorial nueva. O sea, por lo tanto, no había enviado, no era de las que me habían rechazado la primera versión, porque es una editorial que acaba de comenzar, son de Coruña, aunque parte del staff vive aquí en Andalucía, en Córdoba, y están, yo creo que están haciendo un trabajo interesante reuniendo voces, siempre en español, pero de ambas orillas, ¿no? Muchos pues, con alguna trayectoria previa, como era mi caso, y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Entrar, digamos, de la mano del premio de la propia editorial y en una aventura que arranca ahora mismo y me hace ilusión formar parte de esta aventura. Todo queda en casa. ¿Qué podemos decir de esta novela? Una novela con un fondo muy familiar, de relaciones personales. Sí. Se habla de segundas oportunidades, de culpas heredadas. Eso es. El título me costó encontrarlo, estuve hablando mucho con mi padre precisamente y no dábamos con el título, porque efectivamente tiene mucho de culpas heredadas y de heridas familiares, pero igual que en mi otra novela, bueno, en otra que saqué, En grietas, todas esas heridas tienen que ver con un componente social y en este caso nos remontamos a los años 90 para encontrar el origen de esa herida y tiene que ver con la participación de los padres de 2 hermanos, que a la postre son los que protagonizan la novela, en algunas de las muchas tramas, no una de las más importantes, de corrupción que tuvo los gobiernos de los 80 y principios de los 90, sobre todo centrado en el año 92, con esa gran entrada de España en la modernidad, con la Expo, los Juegos Olímpicos, la llegada del AVE, el primer AVE que fue precisamente aquí en Andalucía, Sevilla, y bueno, todo eso dio pie a una serie de tramas corruptas que ocuparon muchos titulares, que ocupan incluso ahora se están haciendo películas, que tienen una espectacularización de todo lo que supone, y que en principio era sobre lo que yo quería escribir, pero me di cuenta, como suele pasar, que al final me interesaba más cómo afecta personalmente, subjetivamente, individualmente, a los que se quedan al margen de todo eso. Y en este caso eran 2 niños, bueno, una niña y un adolescente, que habían estado en esa familia corrupta. Uno de los protagonistas de la novela es Daniel, un joven estudiante de periodismo. No sé si hay algo de autobiográfico, algo de Santi en Daniel. Solo hay 4 páginas que no son exactamente autobiográficas, pero sí tienen mucho de una experiencia personal que yo en esos años viví, como tantos otros jóvenes españoles de la época. Estuve viviendo unos meses en el Reino Unido, en concreto en Edimburgo,
La novela arranca, no desvelo mucho, y arranca precisamente en Edimburgo porque el protagonista, harto del envenenamiento familiar que había supuesto todo ese descubrimiento de que su familia había participado en una de las tramas corruptas, aprovechando un verano en el que está ahí para trabajar, decide no volver y se queda en Edimburgo. Algunas de las cosas que cuenta de Edimburgo, eso sí me sucedieron. Otras no, lo que pasa que evidentemente pues, cuenta muchas cosas de cómo llega a Málaga. Bueno, algunas, yo llegué a Málaga hace ya muchos años, no en la misma época que él, pero entonces sí, algunos descubrimientos de Málaga, pero sobre todo esa parte es la única. Lo demás, ni tengo hermanas de la edad de ella, ni tengo la edad del protagonista, ni mi familia se parece en nada a la de la novela, pero esa parte sí, quería rescatarla porque fue una experiencia de la que nunca había hablado en ningún libro. Y un poco se aborda cuáles son los efectos colaterales de la corrupción. En este caso, rompe por completo una familia, separa a unos hermanos. Sí. Y los separa dejando una herida difícilmente restañable, porque las víctimas de esos efectos no han participado. Entonces, digamos que están heridas sin modo de sanar algo, porque al no haber participado no puedes hacerte responsable de algo. Entonces son víctimas en toda la regla y tienen que ver de qué manera escapan ese estatus de víctima, toman las riendas y 16 años después de lo que sucedió, que es cuando arranca la novela, se reencuentran para ver qué pasó, por qué él se fue. La hermana pequeña le reprocha al hermano de alguna manera: te fuiste, me dejaste en ese ambiente, tú eras mayor de edad, podías hacer lo que quisieras, yo era una niña de 6 años y ahora cómo arreglamos esto entre tú y yo, pero de alguna manera hay que arreglarlo, restañar esas heridas, ver cómo rompemos esta vida en la que nos hemos metido, afrontamos incluso el pasado y hay incluso un viaje hacia ese pasado que supone un punto clave en la novela porque tienen que ver cara a cara todo aquello de lo que simplemente en vez de abordar porque eran muy jóvenes, huyeron y que ahora en plena madurez van a tener que afrontar. ¿Qué papel juegan los progenitores, los padres en este libro? Bueno... hasta donde puedas contar. Sí. Cuando empecé a escribir la novela iban a jugar un papel muy relevante, por lo que decía, porque me interesaba hablar sobre la corrupción política. Es un tema es un asunto que claro, a cualquier ciudadano medio no deja de fascinarle en cierto modo. O sea, como hay gente que aprovecha lo público en beneficio personal, a mí es una cosa que todavía me vuelve loca la cabeza. Pero poco a poco, según fui escribiendo, fui quitando todo eso y fui diluyendo a los padres, porque lo que estábamos diciendo, no me interesaban los protagonistas, sino cómo eso, no la sociedad en abstracto que sufre los efectos de la corrupción, sino gente muy concreta, cómo sufre eso. Entonces, el padre tiene un papel, digamos, de disparador de la historia. La madre, que es madrastra de uno de los hermanos y madre de la hermana, tiene un papel más catalizador, pero solo para vehiculizar la historia. A partir de ahí, digamos, todo se centra en esas vidas paralelas que han llevado los dos hermanos que 16 años después se reencuentran sabiendo que la herida la han causado sus padres. Pero si queremos superar esto, vamos a hablar tú y yo. Dejemos papá y mamá al margen. ¿Son víctimas los hijos? Te lo digo porque muchas veces cuando conocemos casos en la vida real de corrupción, salpica a la familia la corrupción y se dice en muchas ocasiones que la familia de una parte ha mirado para otro lado y se ha beneficiado, ¿no? de pues esa situación que se vivía en la casa. ¿Ellos se presentan como víctimas o también, la hermana has comentado que es pequeña, sí, quizás no se diera cuenta, pero no sé si Daniel percibía algo? Sí percibía. Eso es otra cosa que también dudé cómo hacerla y por eso al final lo que comentas precisamente. Quería que la hermana fuera pequeña para que no hubiera lugar a dudas de que ella ni se había beneficiado, o sea, que era una víctima. No es una palabra que me guste mucho, víctima, pero estamos hablando de una niña de 6 años. Era evidentemente una víctima. Entonces sí quería que hubiera una víctima clara. Y por otro lado, quería que hubiera alguien que no hubiera sido cómplice porque no estaba en el ajo, no tenía edad, ni siquiera conocía lo que estaba sucediendo, pero que ya tenía edad suficiente como para haberse reprochado, no darse cuenta y de alguna manera jugar entre la ambivalencia de los remordimientos, de no haberme dado cuenta, de haber estado medio ahí y... La ambivalencia digo porque al ser tan joven, bueno, sí podía haber tenido conciencia de lo que sucedía, pero al mismo tiempo no había participado ni era consciente realmente de lo que hacían sus padres. Entonces en esa ambivalencia me interesaba porque literariamente te da mucho juego a la hora de profundizar, de entrar en ambigüedades de los personajes, en contradicciones y el personaje de Daniel efectivamente de algún modo entraña muchas
no quiero desvelar mucho, pero sí entraña muchas condiciones, muchas contradicciones, y sí la manera en la que sucedió todo aquello y la edad que él tenía. De hecho, hay un episodio en la que, sin él saberlo, porque todavía era muy niño, participó realmente, no quiero desvelar más, pero sí participa, o sea, se da cuenta que también le engañaron, le manipularon sus padres. ¿Y qué hace con todo eso? Pues tienes varias opciones: abordarlo, superarlo sin más, o volverte un cínico. En esa ambivalencia, en esas contradicciones, se desenvuelve la subjetividad del personaje, y me ha costado mucho desarrollarla para que quedara todo, bueno, pues con las riquezas, pobrezas, aristas que tiene cualquier personalidad. ¿Y por qué ambientar Todo queda en casa en la corrupción de finales de los 80, principios de los 90? Te lo digo porque tenemos casos muy recientes de año 2000 y esta década que está a punto de terminar. ¿Qué te seducía de este final del siglo XX? Pues era, ya te digo, la primera idea era eso, central en la actualidad. O sea, hay tantos casos, desgraciadamente, que están sucediendo, que mi primera idea fue esa. Pero luego dije, es un tema de actualidad. La actualidad al final pasa de largo. Puede ser una novela muy coyuntural. Me interesaba algo que arraigara más, que a partir de algo, un hecho concreto que cualquier español, española más o menos de mi generación va a reconocer, incluso gente más joven va a reconocer de lo que se está hablando, ¿no? Porque al final son hitos en España, la Expo o los Juegos Olímpicos. Sirviera, ese hito del pasado sirviera, no quiero ser pretencioso, pero que sí sirviera de algo más universal, que es como la culpa. ¿Qué hacemos con las culpas heredadas? Entonces, si lo situaba muy en la actualidad, para mí perdía esa cosa más... Perdía esa línea que la atraviesa, que al final no tiene que ver con la coyuntura actual, con lo que está sucediendo, sino con algo que daba igual que hubiera sucedido antes o después o ahora. Y además así tampoco no quería hacer una novela panfletaria, no quería hacer una novela que señalara a unos, a otros, no, cuáles son mejores, cuáles no. Entonces, si lo situaba en un pasado reciente, reconocible, pero con efectos en el presente, me permitía profundizar, creo yo, mucho más en las ideas que me venían rondando. Santi, al principio de la entrevista comentaba que hoy, a las 8 de la tarde, en la Casa Invisible se va a presentar oficialmente Todo queda en casa, con padrino de lujo además, ¿no? Pues además que estrena libro, es Guillermo Busutil, y igual que he dicho que me hacía mucha ilusión venir aquí a la televisión municipal para dar el pistoletazo de salida del libro, pues un periodista cultural que está luchando como pocos en esta ciudad por la literatura, por la cultura y porque tenga el lugar que se merece en los medios y por la dignificación de los trabajadores, ¿no? Acaba de sacar ese libro, Los Robinsones de la cultura, que casi podemos asumir como un manifiesto toda la gente que nos dedicamos a la cultura, así que con la generosidad que le caracteriza, se ha brindado a presentármelo, y yo pues nada más que darle las gracias y invitar a la gente a que venga hoy, porque creo que merece la pena el escucharlo, y estoy seguro de que lo que diga en mi novela incluso puede resultar más interesante que lo mío, que al final es tu hijo y no tienes nada más que decir, que bueno, que lo quieres mucho y que lo has hecho, lo haces lo mejor que puedes. ¿Cuál va a ser el periplo de Todo queda en casa, el periplo de Santi Fernández Patón? Ya no está en la política, pero va a estar de campaña durante los próximos días, ¿no? Mañana voy a la librería La Fuga en Sevilla, también con otro padrino de lujo, para mí uno de los escritores de mi generación, sin duda más potentes, exigentes y brillantes, que es Isaac Rosa. Eso en Sevilla, mañana a las 8:30. Y el mes que viene, bueno, vamos a Madrid y luego iremos viendo, vamos a ver cómo va funcionando y ya se irá viendo. Pero de momento por Andalucía, mañana Sevilla. Pues Santi Fernández Patón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por avanzarnos en exclusiva todos estos contenidos. Yo creo que has contado más de lo que querías, de Todo queda en casa, y nos emplazamos a esta tarde a las 8 en la Casa Invisible. Muchísimas gracias y de verdad que nos alegramos mucho de haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos